Pero sí, vamos a recibir a nuestra querida Evita, María Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y columnista de este programa. ¿Cómo estás, Eva? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, buenas bien. tardes, buenas noches a todos, a todas. Hola, André, Víctor, Luis. Evi. Hola, ¿qué tal? Acá estábamos comentando que no sabemos si era que la semana que viene ya venías o era la otra. No, en realidad la semana que viene vuelvo a salir por teléfono porque sigo en la facu. Bien. Así que ya después me Después sí. reincorporo Bueno, dale. hasta fin de año, todos los martes. Bueno, no sigo hagas con promesas ustedes en sobre el piso. bidet, no hagas promesas, no. Después pasan cosas. Claro, tal cual. Bueno, Eva, vayamos a tu tema del día, que es importante y bueno, todavía nos quedan 10 minutitos, pero bueno, vamos a sacarles el provecho. Dale, bueno, la verdad es que venimos con una noticia muy preocupante que tiene que ver con que el acceso al agua deja de ser un derecho humano y pasa a ser una mercancía para quienes puedan pagarla. ¿Por qué cuento esto? Porque justamente hoy salió publicado el decreto 493, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Este decreto lo que hace es modificar, en primer lugar, la propiedad de AISA, que lo que hace es sustituir el decreto que establecía que en las acciones que estaban en manos del Estado Nacional eran intransferibles. En el año 2006, cuando se crea AISA, el 90% del paquete accionario le corresponde al Estado Nacional. Y hay un decreto de ese mismo año que establece que esas acciones tenían que quedar siempre en manos del Estado Nacional, que ese paquete accionario del 90% era intransferible. Bueno, justamente este decreto emitido por el Poder Ejecutivo lo que habilita es la venta total o parcial de AISA, porque justamente elimina esta prohibición y lo que hace es modificar el marco regulatorio, es decir, las condiciones con las que se presta el servicio. Recordemos que la empresa AISA es una empresa que le da servicio a 11 millones de personas, servicio de agua potable, más de 9 millones y medio de servicio de saneamiento y involucra dentro de su área de prestación a 15 millones de habitantes, es decir, la tercera parte de la población argentina se encuentra dentro del área de prestación de la empresa AISA, que se ocupa ni más ni menos que de brindar el servicio de agua y de cloaca. Sí. Bueno, la verdad es que hemos conversado muchas veces que la evolución del saneamiento en la Argentina siempre tuvo que ver con el devenir de los procesos políticos. Siempre contamos que las primeras obras que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires fueron como consecuencia de las epidemias de cólera y de fiebre amarilla. También contamos que entre 1880 y 1980 había una empresa nacional, Obras Sanitarias de la Nación, que se ocupaba de brindar el servicio de agua y de cloaca en las ciudades más importantes de nuestro territorio. Y alguna vez mencionamos que fue durante la presidencia de Perón, allá por 1950, en donde se implementa un programa de obras de infraestructura que pone a la Argentina como pionera en la región en materia de agua y de cloaca. Luego llega la dictadura cívico-militar, luego llega el desfinanciamiento y el desguace del sistema sanitario y esto termina de consolidarse con la privatización de los servicios de agua y de cloaca en la década del 90. Bueno, en el año 2006 se recupera para la ciudad de Buenos Aires y actualmente para 26 municipios del conurbano bonaerense el servicio público de agua y cloaca de la mano de la empresa AISA, que como les contaba, 90% del paquete accionario en manos del Estado Nacional, 10% le corresponde a los empleados. ¿Cuál fue el primer paso para privatizar AISA? Bueno, el primer paso fue el año pasado cuando se sanciona la ley Bases y se declara en el artículo 7 que AISA estaba sujeta a privatizarse. El segundo paso
fue eliminar el subsidio a las tarifas de los usuarios, el subsidio que entregaba el Estado Nacional. ¿Para qué? Para que la empresa sea rentable para los futuros compradores. Y esto llevó a que en algunos casos el aumento de la tarifa de AISA llegara el año pasado a superar el 1.500%. Sí. El tarifazo de AISA fue brutal. Y además apareció una nueva novedad a partir del año pasado, que es la de restringir el servicio por falta de pago. La verdad es algo que no tenía antecedentes porque el acceso al agua potable era considerado un derecho humano. Bueno, tuvimos el viernes el anuncio formal por parte del vocero presidencial Manuel Adorni de que se iniciaba el proceso de privatización. Adorni, como siempre, con argumentos falaces, mentirosos, como por ejemplo planteando que era una carga financiera enorme AISA para el Tesoro Nacional, cuando el año pasado AISA registró ganancias. Y por otro lado, es un argumento falaz desde todo punto de vista, porque es una obviedad que las obras de infraestructura necesitan de la erogación de fondos públicos. Claro. La mirada de empresas de agua y cloaca rentables a partir del pago de tarifas está totalmente superada. En Argentina, por cada dólar que se invierte en infraestructura de agua, se recuperan de los servicios de salud $2.50. Y de cada dólar que se invierte en cloaca, solamente de los servicios de salud se recuperan más de $8. Sin contar que cuando no accedemos al agua está limitada la reproducción de la vida, se multiplica la mortalidad infantil, se reduce la esperanza de vida y las mujeres tienen que dedicar el doble de tiempo a las tareas de cuidado. La verdad es que esta historia ya la vivimos, ¿no? La Argentina fue pionera en materia de agua y saneamiento y a partir de la década del 80 empieza a decaer en la Argentina la inversión. Y esa desinversión se dio en paralelo a el golpe de Estado cívico-militar y en paralelo a la privatización del servicio. Antes de la década del 80, en la región se destinaba el 4% del PBI para obras de agua y saneamiento. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer? Bueno, básicamente quieren el 90% de las acciones que le pertenecen al Estado Nacional transferírselas a capitales privados. Y hoy se publicó, justamente en el marco de ese decreto, una especie de nuevas reglas del juego respecto al servicio de agua y cloaca, por supuesto, de cara a la privatización. Y acá hay importantes modificaciones que colisionan con el acceso al agua como derecho humano. En primer lugar, esta modificación de las reglas del juego respecto a cómo vamos a acceder al agua y a la cloaca, aproximadamente 15 millones de personas, involucra, primero, cortarnos el servicio por falta de pago, directamente, corte del servicio. La obligación para la futura empresa privada de expandir el área de servicio para darle cobertura a aquellas zonas que no cuentan todavía con agua y con cloaca, como por ejemplo los barrios populares. Habilita actualizar la tarifa todos los meses. Yo hoy leí muchas noticias que decían que la actualización iba a ser trimestral. No, trimestral como mínimo. Podrían actualizarnos todos los meses la tarifa si quisieran. Además, hay otro dato, que capaz es un dato menor, pero que extienden de 2 años a 5 años la prescripción de las deudas. Actualmente, si vos tenés una deuda con AISA, a los 2 años esa deuda prescribe. Bueno, ahora no van a ser 2 años, van a ser 5. Bueno, la verdad es que es un marco regulatorio absolutamente mercantilista, cuando nosotros lo que deberíamos estar discutiendo desde una perspectiva de derechos es cómo garantizarle al conjunto de nuestra población agua potable segura. Adorni decía que, entre otros argumentos, había un 16% de usuarios morosos. ¿Cuál es la idea? ¿Al 16% de los usuarios dejarlos sin agua? Claro. La verdad es que es bastante alucinante. Y es alucinante en un contexto recontra preocupante, que es el contexto de la disolución de Lenosa y el desguace del Instituto Nacional del Agua. ¿Se acuerdan que hablamos que Lenosa era un organismo nacional? La verdad, un organismo emblemático que tenía a cargo las políticas de agua y saneamiento en la Argentina, en donde
los más prestigiosos sanitaristas trabajaban y se ocupaban de planificar, ejecutar obras de agua y de cloaca en todo el país. Ese organismo fue directamente disuelto hace unos meses y el Instituto Nacional del Agua está en proceso de disolución. Estamos hablando de un organismo también nacional que se ocupa de la calidad de las aguas, que se ocupa del diseño de las más importantes obras hidráulicas con prestigio internacional, que maneja ni más ni menos que los sistemas de alerta de la Cuenca del Plata y además maneja la gestión de amenazas hidrológicas a nivel nacional y que tiene los más importantes laboratorios de hidráulica, de hidrología, de calidad de agua. Bueno, en ese contexto y en donde en la Argentina 7 millones de habitantes no acceden al agua potable, 20 millones no acceden a la cloaca, lo que vienen a plantearnos es la venta y la privatización de AISA. Así es, Eva. Bueno, nos tenemos que despedir porque ya está, se acaba la vuelta, pero me gustaría sí que retomáramos este tema la semana que viene, bueno, cuando vos dispongas, porque la verdad es que es muy esclarecedor en varios puntos de lo que estás comentando, nos estás enseñando, sos especialista en este tema y realmente nosotros lo habíamos comentado brevemente la noticia y también habíamos subrayado el tema de que se trata de un derecho humano. Y también entendemos, y esto para cerrar, nos quedan segunditos nada más de programa, Eva, esto se va a judicializar. Seguramente, la verdad es que esto es un déjà vu. Cuando se privatizó el servicio, bueno, las tarifas se volvieron inasequibles para los usuarios. Sí. No hubo expansión del servicio. El servicio era de mala calidad y además, desde la perspectiva mercantilista y del negocio, hubo enormes pasivos ambientales que generó la empresa privada de entonces que todavía estamos haciéndonos cargo. Así que bueno, seguramente va a judicializarse y ojalá que el debate se dé en el Congreso, que es donde corresponde darse, y que esto pueda frenarse y detenerse. Bien, bien, excelente. Muchas gracias, Eva, por tus datos. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy linda semana, todas y todos. Nos reencontramos el martes próximo. Dale, un abrazo. El martes. Bueno, gracias Carlos Di Mare en la operación técnica, Diego Mayo en la producción general del programa, Pablo Casasola en el streaming, Brustein. Mañana seguimos. Sí, claro.